Hola amigas y amigos, una vez más Abel Reynoso aquí saludándolos. Bueno, ahora vamos a ya entrar en el tema de lo que nos habíamos propuesto, que es el tema de la seguridad. Si recuerdan, en el video anterior hablamos un poquito del comienzo de la necesidad del ser humano de protegerse. Hablábamos de que el ser humano, para subsistir en un comienzo, una vez que tomó su función aquí en esta tierra, se encontró en un lugar que no era muy hospitalario, que de pronto se encontró con que había seres que eran mucho más agresivos de lo que ellos esperaban y que eran nocivos hacia la salud de ellos. No solo tuvieron los ancestros nuestros que aprender a vivir, a subsistir, a comer, sino que también tuvieron que aprender a sobrevivir. Y uno de los elementos importantes de ellos que hemos heredado hoy en día era el deseo de sobrevivir y el deseo de protegerse, o sea, el deseo de la seguridad. Necesitábamos en esa época cuidarnos porque la situación era muy peligrosa para esos seres humanos en esa época. No ha cambiado mucho a través de las civilizaciones. Hoy en día la organización social, política y económica nos ayuda mucho más, pero en esencia la necesidad de sobrevivir, de sobreexistir, de poder existir en este mundo sigue pendiente, sigue real. Nosotros seguimos cuidándonos, porque ¿qué es la seguridad? Cuando usted tiene seguridad, ¿de qué? O sea, la seguridad es una ausencia del peligro, es una ausencia de cosas malas que le pueden suceder a usted. Es una protección total. Y hay seguridad de varios tipos. Está la seguridad obviamente física, pero también está la seguridad económica, está la seguridad de tener alimentación, está la seguridad de la parte psicológica. O sea, ahora el ser humano ya es mucho más sofisticado que el original, pero esa necesidad de poder sobrevivir en este mundo sin miedo, en poder hacer lo que uno viene a hacer, la misión que uno viene a cumplir, una parte de esa requiere que pensemos en el tema de la seguridad. Y es lo que vamos a hablar hoy en día. Si ustedes recuerdan, el famoso psicólogo estadounidense Maslow, él creó una pirámide de sobrevivencia de todo ser humano. La pirámide se compone de 5 elementos. El elemento más básico es la subsistencia, o sea, la parte fisiológica, que tenemos que comer, que tenemos que no tener frío, que tenemos que dormir, que tenemos que descansar. Ese es uno de los primeros requisitos, y eso es lo más básico de todo ser humano. Pero curiosamente, Maslow nos habla de un segundo escalón que él consideraba muy necesario, que es la seguridad personal. O sea, la seguridad personal de que uno estuviera seguro, que uno y su familia, su gente a su alrededor estuviera seguro para poder subsistir. O sea, una vez que completamos la parte física, la segunda es la parte de la seguridad, porque esa nos afecta a lo físico y lo emocional. Después venían 3 elementos más, el otro es el amor, el otro es el prestigio y el último es el mejoramiento personal. Pero el último, el mejoramiento personal, decía que ese no ocurría si los primeros escalones no se satisfacían. Y uno de los más importantes es el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encarar de ahora en adelante? O sea, la necesidad de sentirnos protegidos. De sentirnos protegidos de todo. O sea, nuestros ancestros se protegían de los animales, pero nosotros ahora nos tenemos que proteger de muchas otras cosas que ellos nunca tuvieron que hacer. Claro, nosotros no tenemos que salir a cazar y a luchar contra los animales salvajes o contra otras tribus, pero la competencia existe. Y la lucha diaria del trabajo y la lucha diaria de tener que salir día a día a ganarnos el pan de cada día, trabajar, estudiar, tener familia, poder disfrutar de las cosas que nosotros hacemos. Hoy todo eso requiere de un tema de la seguridad.
requiere de que estemos tranquilos. La seguridad es tranquilidad. Acuérdense siempre de eso. Nosotros lo experimentamos todos los días en todos los países del mundo, los seres humanos, de que cuando no estamos tranquilos no estamos seguros. O sea, y fíjese que cuando no hay buena seguridad en un país también no hay buena situación económica. No hay situación económica buena, que nos da mucha angustia, y eso es sentirnos inseguros. ¿Por qué es esencial esto en el ser humano? Porque si no nos sentimos seguros, no podemos, volvemos a la pirámide de Maslow, no podemos elevarnos, no podemos mejorar como gente. Y digamos, en el proceso de las civilizaciones, desde la prehistoria hasta el tiempo moderno, esta necesidad nunca se ha perdido. Nunca se ha perdido. Y seguimos más o menos, si usted lo compara históricamente, si a usted le gusta leer la historia y lo compara, el proceso se repite en todas las épocas, en todos los procesos, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los países. Viva usted en Sudamérica, viva usted en Europa, viva usted en Asia, viva usted en el continente africano. Siempre hay una necesidad de cuidarse, siempre hay una necesidad de protección, siempre hay una necesidad de sobrevivir. De sobrevivir. Eso es natural en el ser humano. Y últimamente el otro problema que tenemos es que no solo sobrevivimos todas estas circunstancias que nos afectan, sino que también nos tenemos que cuidar, porque ya no tenemos los animales salvajes que nos cuidan. Pero, ¿qué pasa en los últimos años, en los últimos 100, 200 años? El delito, una vez que empezaron las sociedades ya a formarse, o sea, ¿se acuerda que hablábamos de la prehistoria, de que los animales eran los enemigos del ser humano? Eventualmente aparecen otras tribus y ellos compiten en sí, porque ahí hay el problema. Empieza la competencia de la subsistencia. Una vez que se empiezan a formar grupos y sociedades, empiezan a haber competencias y empiezan a querer cuidar las cosas que les pertenecen a ellos. Los seres humanos somos muy posesivos en ese sentido. O sea, tenemos algo y lo cuidamos. No queremos que nos lo quite nadie. A veces lo compartimos si nos conviene. Lo compartimos y lo hacemos, pero si podemos, nos lo quedamos nosotros. Y imagínense esta idea. Si usted tiene que competir con otra persona sobre algo que le interesa a usted particularmente, sobre todo si tiene que ver con su subsistencia o la subsistencia inmediata de su familia, le aseguro que es muy posible que usted haga lo que sea necesario para que usted gane esa competencia. Entonces, esa idea nos crea un tema de seguridad y de inseguridad, porque si usted gana, el seguro es usted, y el que pierde va a ser inseguro, o viceversa. Entonces ahí empezamos. Cuando se empiezan a formar las sociedades, que empiezan primero, le digo, son sociedades de cazadores, porque les comentaba anteriormente, los seres humanos somos animales sociales, nos juntamos en grupos. ¿Por qué nos juntábamos en grupos? Porque cuando teníamos que atacar una bestia grande, era muy difícil hacerlo solo. Entonces, si éramos un grupo, ya al animal, por más grande que fuera, ya no era tan fácil que nos venciera. Y como lo atacábamos simultáneamente de muchos lados, el animal no podía defenderse. Esa idea de subsistencia, esa idea de protección, es la que nos fue uniendo. Después, ya cuando las civilizaciones empiezan a asentarse en distintas partes del planeta, empiezan a cultivar, salen ya de la parte de cacería, de la idea de la cacería, y empiezan a cultivar sus territorios y a sembrar y a empezar a comer, y la dieta cambia un poco, cambia la idea de la seguridad, porque ahora ya no solo no tenemos que proteger nosotros, sino que tenemos que proteger lo que tenemos. Ahí viene la seguridad de la propiedad. Ahí viene la seguridad de nuestra región y de la gente que vive en esa región. Y ahí se empiezan a formar sociedades que eventualmente se convierten en aldeas, en pueblos, generalmente se convierten en países y eventualmente se convierten en lo que hoy somos, distintas entidades, en la que
hay una serie de requisitos en los que se forman leyes, se forman elementos de protección para todo. La ley en cada país es una forma de protegerse. Ese sistema de seguridad fue incrementando a través de los años. Ese sistema de cuidarse en sí, primero en sectores de tribus y luego ya un poco más organizado, porque ya a medida que el ser humano empieza a darse cuenta de que puede hacer comercio, de intercambiar cosas, por ejemplo, que ellos ya sea producen, pero alguien las intercambia con otra cosa que ellos no producen, pero que alguien tiene, viene el intercambio comercial, empiezan a haber divisiones sociales, o sea, y se forman las famosas grupos sociales de negociantes. Ya cuando empieza el ser humano a ganar dinero y a diferenciarse las propiedades, se da cuenta que la seguridad es importante para ellos. Y entonces pasamos al próximo escalón, que es el escalón ya de cuidar lo nuestro, pero no tanto lo de los demás, sino lo nuestro. Entonces empezamos a ser más selectivos en lo que hacemos. Empezamos a ser más selectivos en con quién nos juntamos. Empezamos a ser más selectivos de diferenciarnos y ya aprendemos que ciertas tribus no son tan buenas, o ciertos pueblos o ciertas ciudades no son tan buenas a nosotros, porque nos quieren quitar nuestro territorio, nos quieren quitar nuestras propiedades, nos quieren quitar nuestras ganancias, nuestras comidas, nuestro todo. Y entonces empieza la competencia. Y la seguridad se hace una situación inminente en la que requiere de ciertos elementos, de ciertas personalidades que sepan protegernos, porque los que se habían ocupado de sembrar la tierra, de cosecharla, de cuidar ganado ya, de cacería, no eran gente preparada para enfrentar problemas de seguridad. Entonces empezamos a buscar y a crear gente que nos cuide. Y al principio era muy desorganizado todo esto. Buscábamos a lo mejor a los más grandes, a los más peleoneros, se buscaba a alguien que tenía cierta habilidad en la cacería y que la transportaba, la transformaba a protección contra otros grupos de personas. Y con el tiempo vamos avanzando y dejamos de ser campesinos y empezamos a crear una forma, y estoy hablando muy al principio de nuestra civilización, empezamos a crear sistemas de defensa. Ahí el comienzo del hombre o el ser humano bélico. Empieza a ver ciertas formas de defenderse contra otros, empieza a descubrir nuevos armamentos, empieza a descubrir nuevas tácticas y se empieza a defender. Y esos son los primeros principios de lo que vendría a ser las fuerzas militares. Las primeras formas de defensa entre pueblos, entre grupos, eran los preliminares grupos de personas que tenían habilidades que no eran comunes en los campesinos o en las personas que se dedicaban a la cacería. Se crea un nuevo ser humano, que es el ser humano que protege a los demás. Generalmente ese ser humano era lo que eventualmente fue los principios de las Fuerzas Armadas. Y esos fueron los primeros que nos empiezan a cuidar dentro de la comunidad, nos empiezan a cuidar dentro de la sociedad en la que habíamos creado. Acuérdense que estamos a un principio muy primitivo, muy al principio de las civilizaciones. Una vez que las civilizaciones arrancan, ya se crean estructuras ya más especializadas, con emperadores, con líderes, con jefes que crean sus propias fuerzas bélicas, sus propios ejércitos, y ya no solo se cuidan, sino ya atacan e invaden. Pero en esencia a nosotros lo que nos interesa es que esa gente nos cuidara. Y ahí empieza un poco la formación social de que empezamos a delegar la necesidad de protegernos a gente que ya sabe protegernos.
Este es el comienzo. Ahora vamos a empezar en el próximo video. Vamos a hablar ya cómo profesionalizamos a esta gente, cómo empezamos de lo básico primitivo, ya avanzamos a la ciencia un poco más moderna de la defensa personal y de cuidar a los pueblos. Una vez más, es un placer estar con ustedes. Comentarios serán siempre muy bienvenidos. Les agradezco la presencia. Inscríbanse si no lo han hecho. Y acuérdense que estamos siempre de regreso porque aún hay más.